Estamos en comunicación con Alejandra Sina, escritora. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Seba, ¿cómo andás? Buen día. Bien, estaba un poco preocupado, pero ya un poco se me pasó la preocupación porque por lo menos lo dije al aire, porque ayer subí unas declaraciones de Lucrecia Martel de una nota del Ujú. 2018 y me tuve que fumar unas contraopiniones de cualquier persona. Y es la nota lo de la zanja encina, ¿no? Sí, en realidad estaba hablando sobre, es una nota vieja, el 2018, donde hablaba de la falta de pluralidad artística Ajá. y de cómo se concentraba de una manera estética y temáticamente las plataformas, los servicios de streaming. Y bueno, hubo que tolerar un mal que, digamos, pasa en todos los órdenes y es muy complejo, que es la incapacidad de adquirir conocimiento u opiniones, digo, la pérdida de la palabra autorizada como casi como una norma, como nadie está autorizado a saber un poco más de algo que otra persona, porque parece que es un pecado eso. Ujú, ujú. Y te estuviste peleando. No, más que peleando, dejando en claro que por favor vayan a escuchar otro programa de radio, porque no es nada divertido compartir desde ese Ajá. lugar. Pasa en la literatura, me parece muchísimo, ¿no? Bueno, por ahí el tema de las redes hizo que todo eso estuviera más cerca, ¿no? Como entre digamos, los escritores y las escritoras y los lectores, Sí. antes había más distancia, ¿no? ¿Eso Y era ahora bueno, creo eso era que bueno o malo? ¿Cómo lo ves, esa distancia eh, versus esta cercanía? no sé, a veces un día te podría decir una cosa y otro día te podría decir otra cosa al ¿Pero respecto. enriquece el trabajo de la escritura eso? No sé si el trabajo de la escritura, la relación con lo de los lectores, no, pero te llega, digamos, llega una devolución mucho más rápido y por supuesto que eso es muy placentero, ¿no? Recibir esas lecturas, la gente que acaba de leer algo y te escribe o escribe un posteo donde vos compartís un texto, ponele, algo que salió publicado. Y eso es inmediato ahora, ¿no? Antes supongo que era o a través de cartas, si es que se podía hacer de ese modo, o habiendo conseguido el mail, ponele, ¿no? Eh, Eh, en ese sentido, el espectador es mucho más ingrato que el lector, porque el espectador en 2 horas ya va a concluir algo sobre la obra, o claro, quizá en menos, y si ese día estaba mal, la película directamente es una mierda y vos sos lo peor. En cambio, un claro. lector, me parece que si a la página 15 el libro no lo convoca, o lo larga o lo vuelve a agarrar, pero por lo menos va a tener que trabajar para llegar a una opinión y a un Sí, lleva sentir. más, tal cual, Va a tener un lleva más compromiso, tiempo. claro. Entonces, si un lector viene a hablarte de un libro, generalmente es alguien, me parece, entiendo, situado en otra posición. Digo, porque esa persona, digo, vos también tenés un sentimiento de gratitud de, bueno, leyó el libro. Digo, hay Claro, algo, ¿no? Desde el vamos que estamos estableciendo un vínculo diferente, sí. distinto. Hay un esfuerzo seguro, un tiempo dedicado, o sea, más allá de lo que, Sí, cómo claro, sea el libro, son 200 páginas, ponele, de exactamente, 150, sí. 200, 300, sí, hubo un esfuerzo, y el que te lo va a decir es que le gustó. Claro. Generalmente yo no veo frecuentemente, digamos, un lector que quedó, no le gustó el libro, no se dirige a esa persona, no se siente estafado por ahí, digamos. Sí. Directamente, bueno, no le llegó, se aburrió, lo que sea, sintió que no era para él ese libro. Puede ser que sea más venal el espectador de cine, Sí. como vos decís, que enseguida reacciona, primero que estuvo 2 horas, digamos, o 3, como mucho viendo la Sí. película, y enseguida reacciona a eso de forma muy impulsiva o compulsiva. Claro, con la escritura es diferente, salvo que estemos hablando de posteos, o sea, Ujú. de lo que uno escribe, Sí, claro. ahí sí puede ser algo como una reacción inmediata, pero sobre algo publicado en general el que va a buscarte para decir algo, qué sé yo, va a ser alguien que le gustó, le conmovió, nada. Y el tema de las redes, bueno, por un lado trae una cosa del lado como más cholulo,
pero también esto, como una conexión inmediata con la persona que escribió eso que te gustó, que te conmovió. Entonces, sí, en ese sentido estás más expuesto aparte. Lo mismo para dar opiniones, como esto que decís lo de Martel, ahora me acuerdo, era lo de Netflix. Sí, exacto. Sí. En el terreno de las opiniones, ahí creo que todos estamos más expuestos, ¿no? Más vulnerables en el tema de opinar, ¿no? Con el tema de las obras es distinto, porque, bueno, es una obra que llevó mucho tiempo de hacer y la persona que la leyó, la apreció, te va a escribir. Y como vos decís, se tomó un esfuerzo y tal. Para mí, el terreno donde los escritores, y en general toda la gente, pero escritoras y escritores quedan más expuestos, es el terreno de las opiniones. Las opiniones políticas, las opiniones sobre alguna cuestión cultural. Claro. Sí, ahí se te van al humo, ahí se te puede ir al humo cualquiera, digamos, ¿no? No sé si viste la película The End of the Tour, la de Jason Segel haciendo de Foster Wallace. ¿La viste esa película? Sí, ¿Viste me que gustó mucho. A mí también, y hay un momento que me conmueve particularmente por lo logrado de la situación y los vínculos, que es cuando ellos, Jesse Eisenberg y Segel, se encuentran con, o sea, Foster Wallace y el periodista, con estas dos chicas que vienen siguiendo a Foster Wallace en las presentaciones del libro. Y es impresionante lo bien casteadas que están las chicas y el vínculo que tienen con Foster Wallace como lectoras. O sea, ay, no me acuerdo. ¿Cómo era? Ellos están yendo a esa última librería, que es una librería muy pequeñita, que es como una librería de pueblo. Entonces llegan y van al backstage, a lo que sería la oficina, la librería, porque no es un escenario, no es un teatro, y la dueña de la librería le dice, bueno, la gente, y sigue haciendo Foster Wallace le dice, no, que no hagan preguntas, yo quiero salir, hablo un poco del libro, y habrá 50 personas, es como ir a eterna cadencia a presentar el libro, digo, y entonces está ahí en la librería y aparecen dos pibas que se nota en la actuación, y esto es impresionante, se nota que ya lo vienen siguiendo de varias, digamos, que son lectoras de que han llegado al autor y que han hablado con él, que son como, que tienen entre mucha confianza y ninguna confianza, que es muy difícil actuar eso, es como, tienen la confianza como para que hola chica, ¿cómo les va? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Pero tampoco es que son amigas de la infancia, ¿sí? Y está tan bien el feedback que hay, digo, hasta dónde sí, hasta dónde no, que tienen más confianza que el público promedio que está ahí, pero tampoco tienen intimidad de ningún tipo. Y me pareció fantástico, porque es un vínculo tan difícil de transmitir, que es eso, el lector que te apareció 2, 3 veces, o el que te mandó un mail alguna vez. Y cómo, te iba a decir esto, los libros de anagrama de Houellebecq vienen con un mail al final para que le escriba a la gente. Digo, ¿cómo mirá, no sabía. Bueno, de hecho, creo que alguna novia terminó pegando acá en Argentina gracias a ese sistema. Pero digo, ¿cómo hay que ser novia novia, aunque sea temporal de Houellebecq? Sí, bueno, pero viste que pero hay, la literatura todo lo puede a veces. Sí, exactamente. Entonces digo, ¿cómo crees que trabaja con la obra eso? Digo, sin romantizar nada, pero hablando en términos de esa figura, ¿no? De la figura del lectora recurrente que escribe, entonces que casi el autor tiene como, en algún momento funciona eso. ¿Crees que puede funcionar? ¿Lo has visto en maestros o en gente o en otros autores o autoras? Esta idea de, no, yo siempre me escribe tal, pues a ver qué le pareció a tal, que ya es un fan como con insignia. Sí, no sé si... A ver, si incide en la escritura, creo que siempre es un halago, algo así es un halago, salvo que sea un acoso, digamos. Claro, sí, exactamente. Pero estamos hablando de algo que, bueno, el escritor lo siente, un mimo al ego, ponele, ¿no? Porque es eso, un halago. No sé si que incida en la escritura, pero sí, en algún punto con la escena que acabas de contar de la película es muy rockera, en algún punto, ¿no? Sí. Son las chicas, las groupies siguiendo al grupo, exactamente, al rocker, que tenía un poco eso Foster Wallace también, aparte de todo su talento, pero que generaba esa cosa, ¿no? Como de ídolo. Adolescente. Sí, y medio icónico también él,
viste, su aspecto físico era... Los lentes, el pañuelo, claro. Sí, despertaba una cosa así como en las jóvenes. Bueno, de hecho, de todos los autores que tenía alrededor, es el único que tiene ese estatus. Más allá de la tragedia, estoy diciendo. Digo, incluso en vida, o sea, por esto que vos señalabas de tener una forma de ícono directamente. Pero no le conozco la cara a Jonathan Franzen, me lo mostrás, o la cara de Jeffrey Eugenides, no sé si me hice algo, ¿entendés lo que quiero decir? No sé si claro, pasa y digo, sí, ese es Jeffrey Eugenides. Mirá cómo se viste. No, la verdad no. Sí. O Palahniuk mismo, que bastante... también tiene una persona pública y su lectura, la gente se desmaya, y él haciendo, hablando de autores que por ahí tienen un perfil más alto y que trabajan un marketing desde lo personal. Sí, pero creo que ahí en Foster Wallace por lo menos lo que transmite esta peli es algo muy carismático, él, ¿no? Sí. Y algo muy magnético. De hecho, el periodista está enamorado de él, o sea, tiene una cosa de fascinación, ¿no? Y le reclama que le habla de cierta condescendencia. Le dice, vos sos un genio, pero me tratás pero te comportás como si fueras una persona normal, pero no te creo. Digo, le cuestiona por qué no anda todo el tiempo siendo genial. Y Foster Wallace dice, no, porque soy así. Digo, claro, sí. No es que me estoy guardando. Exactamente. En la nieve. Exactamente. Te iba a preguntar eso también, hablando de la figura, digamos, vos escribís, está el libro se lanza, pero también hoy, y como señalábamos de estos autores, hay que entrar en un juego que es la presentación del libro, ser elocuente o no, las declaraciones, la foto, un montón de trabajo que esto mismo, que la hiperconectividad y estar presente, te exigen como escritor profesional, ¿o no? Sí, la verdad, yo con eso... tengo como opiniones como contradictorias. Por un lado digo, sí, bueno, hay que acompañarlo al libro y estar en eso, que siempre existieron las presentaciones. Desde ya. Y las notas, las entrevistas, y ahora se suma el tema de las redes. Entonces el autor tiene que estar fogueando ahí, haciendo como su propio... promotor, ¿no? Esto que se dice de autobombo, ¿no? Bueno, y posteando todo lo que sale. Claro. Y el tema de los escritores o escritoras personajes no es algo que especialmente me convoque. Creo que en ese sentido respeto mucho a aquellos escritores, no sé si ahora existen tanto, ¿no? Pero escritores y escritores que siempre fueron reacios a las entrevistas, ¿no? Que decían... El escritor secreto, el salingerismo de la vida, decís. Sí, por él que Salinger era el extremo. Sí. Pero esos que son... Bueno, ahora me acuerdo cuando murió hace poquito Fonseca, Rubén Fonseca, el escritor brasileño, que contaban que le habían hecho muy pocas entrevistas, se había dejado de hacer muy pocas entrevistas a lo largo de su vida. Y ahí rescataban algunas a propósito de su muerte, que fue una muerte, digamos, longeva, pues murió a los 90 y pico. Y yo digo, bueno, Thomas Pynchon, vos decís el caso Pynchon, borrando registros del colegio. Él es medio Salinger, ¿no? Pynchon, que no se sabe ni siquiera, no hay la cara. foto, me parece. Hay una foto, digo, está todo el tema de los dientes, de esa foto juvenil que es una persona con una dentadura particular y una especie de personaje simpático, pero eso es lo que... Friki. Claro, pero eso es lo que ha quedado como de la época del militar, digo, una cosa así, pero después no hay nada más. De hecho, hay historias de una fiesta de no me acuerdo a quién se le acerca uno y le dice, yo soy Thomas Pynchon. No me acuerdo si a un cineasta, a un actor... tipo una fiesta esta Hollywood, ¿viste? Pool party, alguien diciendo yo soy Pynchon. Pero, claro, bueno, todo eso... Ser cualquiera. Sí, claro, Pynchon, todo eso también, bueno, cuando aparecen los Simpsons, que es el personaje con la bolsa de papel en la cabeza. Claro. La representación de Pynchon en los Simpsons. Ahora, lo que te decía, más allá de que entiendo que estás buscando vos como lectora y también como escritora, lectora, otro tipo de sensibilidad, ¿cómo el sistema lo exige eso? ¿Cómo te termina preguntando, bueno, ¿y cuál es tu argumento de venta? ¿Entendés lo que quiero decir? Viéndote a vos misma como producto. Te empuja a eso. No, por eso decía que es muy difícil zafarle a esa cuestión, y porque todo te empuja a eso. Y por otro lado, creo que a la inversa genera que muchos escritores, escritoras se tengan que inventar un personaje público. ¿Entendés? Terrible. Porque si no, es un embole. Porque la verdad que decís, bueno, si va a ser
que las respuestas, no va a decir nada picante, no va a poner alguna foto claro. medio provocativa, tipo, es que no es así, es que la escritura no es eso, no tiene nada que ver con exactamente, eso. no es que vos como tallerista decís, bueno, hoy vamos a hablar de fotos para la solapa del libro, mañana claro. Les voy a contar lo que conviene, si blanco y negro, si color, si medio boteando o no. Digo, es una ridiculez. Claro. Sí, es que se ha puesto, digo, muy mediático, pero yo creo que se produjo por el tema de las redes especialmente. Por supuesto. Digamos, eso hizo que se transformaran en personas. De hecho, te podría decir, te habrás dado cuenta full, que en los últimos años de que las redes explotaron, los escritores son personajes públicos que son consultados sobre temas públicos. Bueno, Easton Ellis hizo de eso su trabajo hoy. Bret Easton Ellis vive de eso, vive de los podcasts que vende, que antes los regalaba, hoy los tenés que pagar, que son podcasts de un nivel, digo, 1 hora y media con Tarantino, 1 hora y media con qué sé yo, con algún representante de la cultura, una actriz o quien sea, y después, bueno, el lugar que ha asumido de sacar un libro como, no sé si leíste algo, ¿sabés de qué va? Blanco. No. Bueno, es un libro fascinante, digo, como objeto cultural, como artefacto cultural, porque es básicamente, él explica o intenta explicar, aparte la tapa, ¿no? La tapa dice, gay, hombre, privilegiado, cancelado, bla, una lista así, blanco. Y la tapa es toda blanca, ¿entendés? Y es como white, como un libro donde él se para en todas sus condiciones, y desde ahí trata de explicar cómo su educación cultural, sentimental, cómo se enamoró de Richard Gere en American Gigolo y cómo que esto, lo otro, lo hizo ser el tipo que opina lo del mundo, lo que opina. Y dónde está parado respecto a la corrección política o ciertas ideas de hoy. Entonces es un libro como para al hueso, ¿viste? Como tirándole sal a la herida, a ver si pica a alguien. Y la verdad es muy entretenido. Digo, Easton Ellis, que vamos a decir, que no escribe entretenido, es absolutamente elocuente, lo devorás el libro, o sea lo que es como absolutamente claro. Paco literario, pero lo querés mañana, ¿entendés? Sí, pero bueno, por ahí él, digamos, ya en su escritura estaba eso. Claro. Pero yo lo que creo que ahora, bueno, te das cuenta de que antes no eran consultados los escritores, por ahí en los 70, sí, 60, en otra época, pero hubo un momento donde los escritores y escritores no existían, sería los 90, principio de los 2000, y con esto de las redes se volvieron personajes públicos, digo, sin ir más lejos. J.K. Rowling. Por ejemplo, toda la campaña, para hablar de acá, toda sí. la campaña a favor de la ley del aborto. Estuvo muy fuerte las escritoras apoyando. Sí, exactamente. Con presentaciones públicas, coordinando mesas, siendo las voces, escribiendo artículos, como articulistas, sí, absolutamente. Así que sí, creo que eso es, no sé, a mí me parece que eso es un lugar filoso también, ¿no? Porque, bueno, te podés convertir en opinadora de todo, o te pueden llamar para opinar de cualquier cosa, sí. ¿no? Y entras en una lógica donde, bueno, te llaman y hablas de lo que sea, ya no tiene nada que ver la escritura, ni qué es lo tuyo. Entonces, es como que eso también se produjo por esta exigencia de mercado que decías vos, de, bueno, generar algo atractivo más allá del libro en sí, ¿no? De que seas un argumento de venta, es tan cruel como un argumento de venta, como contame por qué vamos a salir a venderte a vos, una cosa espantosa. Sí, se hizo, supongo que también, bueno, más competencia, también agarrar lógicas de otros campos, digamos, de sociales o de comerciales. Sí. Pero bueno, yo creo que sí, hubo un cambio muy fuerte con lo de las redes. Y ahí es lo que te decía, con la cercanía te llegan cosas muy placenteras, y también te llegan cosas que son pesadas, digamos, porque estás expuesto ahí, ¿no? Estás muy cerca de todos. Entonces, me parece que es como algo filoso. De hecho,
hay muchos escritores que no quieren tener redes, no tienen redes. Sí, digamos, sí, y también por una cuestión que puede tentar o alentar cierta procrastinación, o sacarlo de la tarea, o desviarlos, o afectarlos, sí, digamos, de todo. Digamos. Eso es cierto, Tequila. Yo en un momento, yo tengo nada más que Facebook, sí, no tengo ni Twitter, no tengo Instagram, pero aún así con eso solo me daba cuenta que pasaba por momentos mucho tiempo boludeando, ¿viste? Sí. Como decía, me enganchaba y si hacía algún posteo, yo lo usé, en algún momento para mí lo de Facebook fue como un lugar como de cuaderno de notas, claro, ¿no? De borradores y de probar cosas. Una especie de blog, la idea del blog, claro. Sí, algo de eso. Yo no había tenido blog. Y bueno, claro, la respuesta es inmediata a lo que posteás. Sea que te ponen 10 likes, o sea que te ponen 100, sí, no importa, tenés una respuesta inmediata. Y eso tiene su dulce, ¿no? Pero tiene muy poco que ver con el oficio de la escritura, digamos, de todo es de carrera de fondo, todo es largo. Yo lo que creo es que, te digo mi experiencia personal, no hablo en general, en algún momento me fue una herramienta para soltar cosas, si estaba trabada en algo que estaba escribiendo fuera de Facebook, esto venía como a destrabar o a probar algo, o no sé. Insisto, como un cuaderno de notas, como los cuadernos que tengo también, donde escribo a mano. Pero bueno, es un arma de doble filo, también es una energía, también te lleva tiempo, un tiempo que dedicas ahí que no dedicas en otro lado, ¿no? Y también te vuelve un poco dependiente de esa mirada del otro, ¿no? Estás, bueno, escribís y te están contestando y se arma ahí una cosa donde te pones dependiente de eso, ¿no? Es como postear una foto que querés ver. Sí, bueno, sí, alguien la vio y te van a poner un like, ¿no? Grupo mejores amigos, sí, absolutamente. Pero creo que es un arma como de doble filo. Yo no me abro nada más porque sé que tengo como voy a tener una tendencia a que se me vaya el día en eso, digamos. Entonces, no quiero nada más. Pero en general, en las editoriales, hay una insistencia para que tengas un Instagram porque ahí vas a difundir lo que estés publicando, claro, o los vivos que se están haciendo ahora y todo eso, y hay una insistencia para que tengas esa herramienta. Lo que también hace que vos te transformes, tu laburo es la escritura, pero de repente con todo esto tenés que aparte ocuparte de otras cosas, como esta especie de autopromoción que generan las redes, ¿no? Y que la lleva cada uno. O sea, salvo que seas, bueno, no sé, un Pérez Reverte que tendrá su secretario que le postea las cosas. Pero si no, estás vos trabajando como agencia de prensa tuya. Sí, supongo que es muy desgastante. Respecto de la docencia, una mínima estadística, ¿de qué quiere escribir la gente que termina estudiando con vos o que termina en tus talleres? ¿Qué te ha pasado este tiempo? ¿De qué notás que quiere escribir en la mayoría de los casos? Hablando desde qué lugar y qué aparece más comúnmente. Creo que lo que aparece mucho al principio, igual yo lo aliento porque me parece que es una zona de trabajo que está bueno para empezar, que es lo autobiográfico. Es generalmente arrancan con cosas así, con textos de ese tipo. Recuerdos. Puede ser cosas de infancia, puede ser viajes, que siempre son también un material de escritura muy rico, el tema de los viajes. Yo lo aliento también, porque me parece que salen cosas genuinas y que es una buena forma de foguearse. Me acuerdo que en el libro el de Eve Ward, ¿viste? Las clases, ella habla de la crónica de infancia, los relatos de infancia como un buen material para empezar a escribir, ¿no? Un buen lugar de entrenamiento. Claro, para arrancar. Y después
diversas cosas. Yo laburo con los talleres, con la gente que viene, que por ahí está arrancando con consignas de escritura, como trabajé yo cuando fui al taller de Alberto Laiseca, que nos daba una consigna de escritura por semana. Y ¿Qué tal estaban esas consignas de escritura? Y había de todo, había cosas recontra delirantes que nos daban, no sé, si hubiese ganado Rusia la Segunda Guerra Mundial, listo. Y Stalin no sé qué, y Hitler hubiese ganado la guerra, no sé, los mambos de él, ¿viste? Claro. O, no sé, las cosas así más zarpadas que tenían con lo sexual y las torturas, cosas, algunas eran así súper delirantes, y otras no, eran disparadores como, no sé, un miedo de la infancia, ponele. Hay un documental muy bueno que vi ahora, me haces acordar con eso, perdón por la digresión, sí, pero donde apareces vos incluso. Sí, del AI. Exactamente, y se ve una cosa como que habían formado una especie de, como que usted un poco lo cuidaban también, digo que una cosa como que eran entre alumnos y también era una especie de asistente de la vida, digo, como le llevaban cosas, o te compré un jean y que esto que el otro, o abrigate que hace frío, o sea, en un momento se subvertía el orden y eran unas especies de acompañantes terapéuticos. Dicho con todo el cariño al señor Laiseca, pero digo, había algo así, ¿no? Sí, de cuidado. Bueno, fueron muchos años con él y bueno, una persona que tuvo una vida brava, entonces Sí. tenía momentos en que le costaba cuidarse más. Y los alumnos, los discípulos, los que estuvimos ahí muchos años, terminabas compartiendo eso. Aparte, los talleres eran en su casa. Sí, claro. Ya estabas claro, adentro sí. de su intimidad, de alguna manera en su intimidad, ¿no? Sí. Y era como para él un cable a tierra, siempre la relación con los alumnos. Se veía, con los años se fue volviendo como más ermitaño, más cerrado, más quedándose en su casa, y entonces creo que los alumnos lo decía él, aparte no es una interpretación mía, él decía que lo conectaban con algo, ¿viste? De la afuera y de diferente. Bueno, eso es un patrón totalmente reconocible. Las historias de los alumnos de taller, tanto online como presencial de Lebrero, cuentan lo mismo y establecieron con Mario Lebrero un vínculo que es el mismo, digo, cruzando el Río de la Plata, la misma historia, podemos decir. Tal cual. Cuando yo conocí a Lebrero, primero lo leí y después conocí cosas de su vida y después leí el diario de la novela Luminosa. Impresionante. Yo decía, es Lai. De esto hay cosas que son de la Bueno, generacionalmente están ahí y hay un montón de ideas comunes, si bien otros tonos, otros tratamientos, pero los juegos, por así decirlo, diciendo como algo celebratorio, son similares, ¿no? Trabajan, operan de una manera similar entre su vida y sus mundos, digo, esos vasos comunicantes. Sí, y también ahí había en Lebrero, ¿no? Novias que lo cuidaban, alumnos que lo cuidaban, que le llevaban comida. Hay algo. Y ellos vivieron para escribir. En un momento creo que fue así, vivieron para escribir. Y tenían una relación con el mundo práctico complicada. Yo lamento muchísimo que no haya entrevistas de Laiseca joven. Del primer Laiseca. Hay apenas alguna, creo que alguna imagen en Los Siete Locos, pero cuesta, digo, el tipo que yo veo en la foto de Solapa, del Jardín de las Máquinas Parlantes, no lo encuentro en YouTube, ¿entendés? Es como ya siempre son las mismas notas, que son de la época, digamos, de los cuentos de terror en adelante. Entonces, yo quería ver... 90. Claro, yo quería verlo a él, viste, como comiéndose el mundo, ¿entendés? Me hubiera encantado que exista una entrevista, no sé, de primero o segundo libro ahí, ¿entendés? Y no está eso. Yo creo que ahora que estuve viendo en Cinear que repitieron el documental, lo enganché un par de veces en estos días, y justo hay una parte, no sé si te acordás, donde la hija de Laiseca, Laiseca tenía una hija, una hija, Julieta, ella está revisando papeles de su papá, ¿no? Archivo. Y mira artículos de diario que son viejos, son como de los 80, son artículos que ves que están amarillos y tal. Yo lo que creo es que eso se tendría que digitalizar, no sé en qué estado está, porque ella estaba trabajando con el archivo del padre,
y una gente amiga también estaba ayudándola. Todo eso deben ser cajas de papeles, ¿viste? Y todo hay que ordenar, y me parece que algunas cosas debe haber de su primer libro, sus primeros libros. Él estaba muy agradecido, el que lo hizo publicar por primera vez fue Osvaldo Soriano. Claro. En la Universidad de Belgrano, en esas ediciones que hacía la Universidad de Belgrano, que ahí creo que, no me acuerdo si fue la primera, fue Su turno para morir. Su turno para morir, sí. Yo tengo la primera edición, de hecho. Sí, bueno, él siempre decía que había sido gracias a Soriano. Tenía otros amigos, así que lo habían alentado mucho, y aparte que eran muy admiradores de su obra, ¿no? Como Fowil, Piglia, Aira. Y de esa época debe haber algunas notas, y es probable que esos recortes estén, porque él guardaba todo eso, que estén, y que haya que digitalizarlos y armar con un sitio web o una biblioteca con todo eso. No sé en qué quedó, pero bueno, algo había empezado a hacerse. Que sí, que había, digamos, de eso que vos querías leer. ¿Quién era el gran amigo de la ISECA? Mira, en los últimos tiempos estaba como mucho más cerca de este grupo de alumnos, claro. Alumnos amigos, pero cuando yo lo conocí, que fue en el 2003, que ahí empecé el taller con él, era un momento de oro, de popularidad, porque claro, estaba con los cuentos de terror en el chat. Sí. Ganó ahí al toque medio Martín Fierro por los cuentos, y salía a la calle. Era fenomenal lo que había pasado con la televisión, porque era una estrella. Calle, sí, lo reconocían todos, o sea, en el banco, el taxista. Y él no lo podía creer, me imagino que era como una cosa totalmente desconcertante, ¿no? Claro, aparte muchos no sabían que él era escritor. Claro, sabían que era el señor que leía, sí, claro, que contaba cuentos de terror, no que era escritor necesariamente. Había, me acuerdo, una familia de cartoneros que pasaba siempre por la casa de él y que era muy fan de él. Y él les regaló, me acuerdo, la antología de Interzona con el videocassette VHS con una selección de los cuentos de terror. Claro, sí. No, era así como una estrella. Una estrella, claro. Y cuando lo conocí, bueno, se fue ahí, él contaba sus tres grandes amigos, que no eran amigos entre sí, al contrario, era Piglia, Fowil y Aira, ¿no? Claro. Esos fueron como tres grandes amigos de él y admiradores de su obra y difusores de su obra, porque muchas de sus obras circularon de forma manuscrita y fotocopia a través de ellos tres. Me acuerdo cuando presentó Poemas Chinos, se lo presentó Fowil, fue muy graciosa esa presentación, parecían como... Claro, estandaperos, claro, una cosa... ¿Viste los mapes de balcón, ¿viste? Los viejos? Sí. Así, y se contaban chistes, se acordaban de cosas, hablaban entre ellos y recordaban historias, y era muy gracioso verlos. Y bueno, y ahí contó Fowil que él había leído los poemas chinos en fotocopias y que durante mucho tiempo circuló entre amigos así. O sea que... Bueno, pienso también en Fowil, que es como una especie de también de personaje que apadrinó la novela luminosa, ¿no? Que propició la publicación, siempre lo decía. Y sí, había ahí algo de él, de lector, de su propia constitución lector, ¿no? Claro, sí. Y bueno, él se funda Fowil como escritor publicando a otros también. Digo, también hay una operación de construye un canon y en ese también se publica él y a un montón de otros escritores, algún par que le interesaban. Entonces digo, desde la fundación de una editorial, algo que uno después ve repetido de alguna manera, como una especie de, bueno, en tal caso mucho más válido que andar sacándose fotos en Instagram. Entonces digo, más interesante y más rico también para la literatura, ¿no? Sí, Fowil aparte fue muy impulsor de poetas jóvenes, claro, ¿no? Según lo que se contaba, yo no lo traté directamente, lo vi en situaciones así de presentación con la ISECA, y la ISECA lo golpeó mucho la muerte de él, ¿no? Porque claro, cuando
murió Fowil, era el único de los tres que mencionaba con el que sí seguía teniendo una relación más cercana. Después tenía sus rayas, tenía sus cosas, bueno, donde se alejaban, y los otros se rayarían con él también, sí, claro. digamos. Pero con Fowil no, con él sí hasta el final, hasta que murió, tuvo una relación cercana y lo golpeó mucho su muerte. Te hago una pregunta, bueno, te pregunto estas cosas de la ISECA porque también está poco explorado y los fanáticos nos volvemos locos con estas ideas. ¿Era de ritos o era cualquier cosa un día en su vida? Quiero decir, ¿absolutamente metódico o era un caos? Cuando digo caos no me estoy refiriendo, no estoy haciendo un juicio de valor, simplemente estoy diciendo, comía lo mismo, se levantaba a la misma hora, aunque estas horas sean disparatadas. Digo, ¿había rito o había caos en ese modo de vincularse con el día a día? No, a ver, yo creo que dentro de su forma de vida, exacto, él era muy soldado. Hay método, ¿no?, en su locura, como decía Shakespeare, sí, Hamlet, perfecto. Muy soldado, ¿no? En todo, las cosas se hacían por eso siempre tenía esos rollos con los regímenes autoritarios. Claro, digamos, claro. El estalinismo, el nazismo, tenía un rollo con eso, ¿entendés? Con esos regímenes. Y a la vez una gran locura con eso, ¿no? Como un gran delirio salía a partir de todo eso. Era como un motor un leitmotiv, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que a veces esos ritos no necesariamente le hacían siempre bien, digamos, ¿no? Pero sí él tenía como costumbres hiper arraigadas, ¿no? Siempre se cuenta de que él tomaba la cerveza caliente, tomaba el mate así, tomaba todo eso, hacía ciertas cosas de forma ceremoniosa y ritual, estricta, ¿no? Súper estricta, pero no siempre eso le hacía bien, digamos, pero sí tenía yo creo que porque también debe haber sido en algún momento de su vida una forma de contener algo desbordado, ¿no? Como una especie de autodisciplina, si querés. Los libros, todos esos forrados, los que no se veían los lomos, eso sí. La hija, los tiene Julieta. ¿Sabes que no sé? Creo que sí, que ya, bueno, después toda esa biblioteca, él se había mudado, creo que lo debe tener ella, sí, toda su biblioteca. No sé qué iban a hacer, estaba en esa... tenía que tomar ciertas decisiones respecto, ¿no?, a las cosas de la ISECA, si las iba a donar como biblioteca, o qué iba a hacer. La verdad no sé en qué quedó. Sí, tenía muchos libros. Un día hay que ir a revisar esos libros, por favor. Sí, y aparte no sabíamos, como vos ¿cuáles decís, eran? Claro. No, sabías, de acuerdo, si él estaba leyendo algo, te enterabas. De hecho, cuando empezamos el taller, que fue en esa época, digo, empezamos porque fuimos varios, de los que estamos en el documental, de los que están en el documental, más o menos empezamos por la misma época, principio de los 2000. Él, por ejemplo, preparaba mucho el tema de los cuentos de terror, ¿no? Él hacía la curaduría, elegía... Los adaptaba, claro. Y lo tenía que adaptar para contarlos. Y muchas veces nos leía esos cuentos que estaba eligiendo. Y los leía y después leía el cuento tal cual, ¿no? Era el original, la versión original. Y por ahí quería decidir cuestiones para, por ejemplo, el final. Porque como era la televisión, le gustaría decir tal cosa, pero no le iban a permitir, entonces tenía que tomar decisiones de tipo, bueno, qué es lo que contaba y qué no, ¿no? Y eso a veces lo compartía entre nosotros, como en los grupos, no en el mío solamente, ¿no? Y te leía, y muchas veces esas fueron consignas, por ejemplo, algunos de los cuentos que leyó, ¿no? Que después los contaba en ISAT. Siempre fue muy en eso, lo mismo, como muy soldado, muy trabajador y a conciencia, ¿no?, lo que estaba haciendo. Y Connie Duprat, los que hacían el programa, creo que también lograron como una comunicación con él, se entendieron, ¿no?
como que ellos lo calaron a él, Sí, claro. él los calaron a ellos, no sé, hubo como una forma, porque la Iseca nunca en la vida había contado cuentos antes. Ellos se acercaron a hacerle una propuesta y si se enganchaba a hacer un piloto. Hicieron un piloto sobre, él contó la caída de la casa Asher, creo, Sí. de Poe, que era uno de sus cuentos preferidos, ¿no? Ujú. Lo prepararon en el living de la casa de la Iseca, el video ese, el Claro. demo. Creo que ahí había yo no conocí esa casa, era en San Telmo, fue antes de que entrara. Ujú. Me dijeron que en la casa había un ventilador de techo y que cuando lo filmaron les gustó esa idea del ventilador encima de él, y en la puesta de escena, Sí, claro. viste que está como en un Exacto. sótano, parece que estuviera, ¿no? Con un ventilador. Con un ventilador arriba. Bueno, y ellos tuvieron como en algún punto una cosa medio visionaria con él. Vieron algo que nadie había visto. Bueno, este escritor, puede contar cuentos No, de bueno, terror. la voz que tenía, la presencia física también era una figura de Increíble. acción, claro, estaba armado, era como esto, pero esta es la figura, o sea, la Iseca tiene cara de la Iseca, forma de la Iseca y habla como la Iseca, esa especie de comunión mágica, carismática, ¿no? Sí, no, es increíble. Yo creo que es de los pocos, para mí de los narradores orales de cuentos, porque lo que hace él no es leer, es narrar, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, está ese momento tan conmovedor que es cuando en su pueblo le cuenta a los chicos un cuento, ¿no? Y que los chicos están, y sí. el vínculo con los nenes es espectacular, es muy emocionante eso, muy lindo. Es muy, muy fuerte. Eso, la verdad que sí, él tenía lectores y espectadores de todas las edades, y con los chicos tenían una onda increíble. Ujú. Increíble, ahí se ve en el video, sí, es muy conmovedor eso. Y se enganchaban mucho con los pibes y los pibes con él, ¿no? Me acuerdo, bueno, nosotros organizamos varias lecturas, ciclos donde él leyó en vivo, contó en vivo, no leyó, y venían un público muy diverso, desde los lectores de él hasta familias con sus hijos, y los pibes quedaban fascinados con él. Sí, era muy fuerte lo que había. Por eso te digo que cuando lo conocí, era un tipo, se había hecho muy conocido era un micro de 13 minutos, claro, el programa, pero había ganado una popularidad increíble. Es que lo que hizo él ahí me parece que no se había hecho de esa manera antes, ¿no? Por supuesto, y está re bien editado y bien hecho, ¿no? El trabajo visual sobre él. Pero a partir de eso también él despuntó algo que le gustaba muchísimo y que en ese momento lo vio como una posibilidad real, que era actuar. Digamos, él quería actuar. Entonces, después con Connie Duprat se dio la posibilidad. ¿Viste? Sí, en El Artista y bueno, y querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo también. Tal cual. Sí. Sí, y tenía un papel un poco más largo que después creo que lo recortaron en El Hombre al Lado. Ajá. En El Hombre al Lado, él participaba en una fiesta, pues nos había contado que habían filmado y después parece que cortaron un poco ese personaje, pero él está fascinado. Después Lucky Luck hizo una película francesa, también hizo un personaje donde lo castearon. Lo que pasa es que era indomable la Iseca en ese sentido de, no era un tipo que decir, bueno, va al casting y después hacen las cosas que le dice que tienen que hacer. No, Los claro. únicos que creo que lograron eso fueron Connie Duprat. Y también seguramente acompañándolo mucho, digamos, estando muy encima o estando preocupándose. Y calándolo. Bueno, quiere whisky para la Iseca, cigarrillo para la Iseca. Claro. Digamos. Pero después en otros ámbitos tuvo otras posibilidades y era complicado porque no era fácil de tratar, y en esos ámbitos, ¿viste? Donde las cosas, bueno, vos sabés, y tienen sus pautas y sus códigos, sí, claro. Él no entraba demasiado, pero le fascinaba actuar, y creo que todo lo de los cuentos de terror, y después en vivo hizo muchas giras por el interior, incluso lo han contratado por distintos lugares del país para contar cuentos. Impresionante. De terror. ¿Compraba cosas? ¿Se compraba cosas o solo compraba libros? ¿O ni siquiera compraba libros? No,
No, mira, libros cuando yo lo conocí ya no recuerdo que haya comprado. Ajá. O sea, se ve que su biblioteca la debe haber armado mucho en las décadas anteriores. Claro. Y por eso era muy celoso, le habían robado libros. Ah. Él decía que habían entrado gente conocida, le habían robado libros, y a partir de eso es que Lo forró. había forrado todo con estas hojas blancas que ya estaban amarillas para que no se viera que tenía, ¿no? Eso, para que nadie se tentara y le sacara un libro de la biblioteca. Pero comprar, no, creo que yo recuerdo, pero más como esos primeros años, que por ahí si estaba en pareja, estaba con alguien, o estaba de novio, o con alguna, ahí aparecían cosas nuevas en la casa, digamos, ¿no? Claro. Pero tenía que ver con la presencia de una mujer, de una novia, pero después para él no, recuerdo, él tenía una vida como muy austera, ¿no? También había tenido muchos años de malaria, Sí. vivió en el campo, vivió en Escobar, y no, para nada, no tenía, por ahí sí en alcohol, o sea, lo que sí era bueno, claro, y claro. le encantaba era, bueno, whisky y ir a comer comida japonesa. Ah. Era un fanático total y conocía algunos restaurantes muy puntuales de Palermo, donde iba a comer comida japonesa, o se compraba sake, Sí. esas cosas, ¿no? Tenía un mambo muy fuerte con lo oriental, Uh-huh. con Japón y con la China milenaria, ¿no? La China comunista, ¿no? Claro, claro, China, claro. Y eso sí, de ir a comer. Después tuvo un momento que se fascinó con esto de los mojitos. Entonces había a un cubano cerca de su casa, ahí festejamos algunos cumpleaños de él, en Oye Chico. Oye Chico, claro. En Caballito, en Palermo, sí, y era un fanático de los mojitos. Pero eso también tuvo que ver porque él fue jurado, él lo convocaron como jurado del Premio de Casa de las Américas en Cuba. Uh-huh. Y ahí conoció Cuba. La bodeguita al medio, todo esto, claro. Exacto. Y volvió flasheado con todo ese viaje y la cubanidad. Fue cubano, un tiempo fue cubano, en su mente. Claro, no, aparte, él se consustanciaba, esto no era... Ahora soy cubano. Claro, no. Sé todo del mojito, quiero comer arvejas todo el tiempo, sí, perfecto, listo. Banana frita. Exactamente. Así que bueno, en esas cosas, pero no en otro tipo de artículo. Y ya te digo, ahora que me preguntás por lo de los libros, no. Sí tenía sus colecciones de revistas, de historietas, o de las revistas Más Allá, que es donde escribía Westergel, que era de ciencia ficción, una revista de los años 40. Pero perdón, ¿y historietas cuáles? También historietas cuando era chica, el Pato Donald, o Calito y Tumbita, me acuerdo que era otra que leía, y él lo que hizo, que le faltaban algunos números, y nosotros con una amiga escritora, con Selva Almada, le abrimos un blog en un momento, y durante varios años lo manejamos, ese blog. Ese fue su contacto, para él era la computadora, era el príncipe de las tinieblas, sí. Lo decía. Pero vio que lo del blog le traía ciertos beneficios, como por ejemplo trabajos. Había gente que nos escribía para invitarlo, para contratarlo, para proponerle publicaciones, etcétera, y después para buscar ciertos números de estas historietas que él no había conseguido. Claro. Entonces hacíamos como llamado a la solidaridad, diciendo, bueno, la ISECA está buscando el número no sé qué, cuando Mickey no sé qué, nos daba todos los títulos, y aparecía gente que lo tenía, o coleccionistas y gente que se lo conseguía. Él quería tener esos cómics de cuando era chico, una cosa, no es que estaba leyendo historieta que de alguna, no, él quería volver a ver eso que había visto. Sí, y de esa forma como tienen ustedes, porque te incluyo, de relación
fetichista también con los con el objeto. No, con claro, no. Yo estoy era tenerlo destrozado. todo. Sí. ¿Eh? Yo estoy destrozado en ese sentido. Claro, sí. Hubo un número de Me imagino. Patorucito, estuve todos los días en una radio al aire diciendo que había un número de Patorucito donde se les quedaba el auto, iban a una mansión, a un castillo, y había un túnel sin fondo y a mí me daba miedo, y un día cayó a la radio uno con el número. Y sí, es Y que ahí, pasa, no podía creer. yo creo que son, hay como una especie de tribu, digamos, que se ocupa de eso, y te digo que Unos ángeles que están buscando gente como uno para hacerla feliz. Sí, y él tenía todo eso en una habitación guardado medio bajo llave. Ah, listo, la bóveda. Claro. Sí, a la cual entramos, ponele que 2 o 3 veces en 10 años. Cómics del Pato Donald y una calavera, digamos, cosas así como... Había un esqueleto de un pájaro. Claro, no sé, por eso digo, claro, que un maridaje raro, era como un gabinete de curiosidades bastante particular. Totalmente, era así, la habitación del altillo. Y tenía ahí guardado una videoteca de VHS que él también tenía, con sus películas favoritas, y todo esto de las colecciones. Por ejemplo, en eso sí tenía que pagar, digamos, no sé si estas cosas se le habían regalado, se le habían pagado, no me acuerdo, pero en estas cosas, ¿viste? Era enciclopedista, está bien, en eso sí. Sí, tenía sus locuras, sus pasiones intensísimas, que lo conectaban con ciertos momentos de su vida, como esto, ¿no? Como la infancia, había esas revistas, se las regalaba un tío, el tío Enrique, que aparece en relatos de este tío Enrique, y que también apareció en algunas consignas que nos dio, la tía Zulema y el tío Enrique. ¿Escriban sobre el tío Enrique? O sea, ¿vos tenías que escribir sobre el tío Den? Sí. Quiero un cuento del tío Enrique para la semana que viene, espectacular. Por eso digo que parte de sus propios motivos te daba. Claro, bueno, una generosidad como docente terrible. O sea, escriban sobre mi tío Enrique, me parece espectacular. Una antología, no cuento el tío Enrique, nadie lo conoció, no pero... ¿Y cómo es el tío Enrique? Claro, jodete. No, tremendo. Pero bueno, estos tíos, que él vivía en Camilo Aldao. Sí. Tenía pensado ir, si no fuera por la pandemia ya estaría ahí porque está la estatua de él. Quería ir a recorrer las calles, como fanático es lo que me falta. Yo no fui, bueno, sí fueron varios del taller fueron a Yo creo que hay que ir, que uno se termina de recibir de fanático de la ISECA cuando va a la Tierra prometida. Entonces, en algún momento tendremos que ir. Y hay que ir. Y aparte, bueno, hubo todo se transformó en ciudadano ilustre, le dieron... Exacto, está la estatua, ¿no? Una especie de monolito, algo hay un árbol plantaron, algo tiene. Sí, incluso, bueno, creo que una calle lleva el nombre de su padre, que era el médico. El médico, pueblo, claro. Homónimo, ¿no? Él se llamaba también Alberto Laiseca. Terrible. Y, bueno, como él vivía en el pueblo, no había ahí kioscos de revistas que trajeran esto. Su tío le traían, creo que de Córdoba, de la capital, estas revistas. Sí. Entonces era todo un acontecimiento para él, bueno, este regalo y la lectura. Bueno, yo creo que también debe ser un momento fundacional de empezar a leer. Claro, ¿no? Claro. Así que bueno, en estas cosas sí los recuerdo comprando. Después no, otras cosas terrenales no me acuerdo. Bien, Ale, muchas gracias por esta charla, montó una diversidad de temas enorme. No sé si estás trabajando en un libro nuevo, estás a punto de lanzar un libro nuevo o qué, no sé en qué instancia estás. No, escribiendo. Escribiendo, perfecto. Y toda esta situación, esto es la pregunta que le están haciendo a todo el mundo que trabaja de algo, todo este momento que estamos viviendo, ¿facilita o imposibilita el trabajo? Bueno, te hablo de mí, sí. Porque creo que ahí es diferente. Yo, en mi caso, la verdad que por suerte pude conectar con la lectura y con la escritura, sí. Y hubo un primer momento, por supuesto, como más de incertidumbre y también de miedo, sí. Bueno, sí, como sí, lo que hemos vivido todos. Desde ya. Pero la verdad que pude, pero también tiene que ver con el momento personal que te agarras. ¿Viste? Yo a veces pienso, bueno, si me hubiese agarrado en este mismo mes, el año pasado, no, lo hubiese pasado mal.
Es como en qué momento personal te agarra, bueno, es la primera vez en la vida que nos pasa esto, pero bueno, se puede agarrar más, creo que yo venía más o menos bien y como concentrada en lo que estaba haciendo y empezando el laburo, porque esto había arrancado en marzo, yo en marzo arranco con los talleres también. Bueno, sí, hubo que reacomodar todo eso y pasarlo a la modalidad Zoom, pero después, la verdad que yo también estoy mucho tiempo en mi casa escribiendo, o sea, habitualmente, entonces, y en invierno ni hablar porque no me gusta el frío, entonces estoy mucho adentro. Hay algo que el cambio no es tampoco tan brutal como la gente que salía todos los días de su casa y estaba 8 horas afuera o 10 horas afuera. Entonces, hay algo que no, yo la verdad que lo pude ir llevando, sin presión, o sea, tampoco me puse la presión, bueno, tengo que hacer, tengo que leer, tengo que escribir, ¿sí? Lo voy haciendo con ganas, por ahora, por lo menos. Bien, bueno, estaremos esperando lo que venga. La gente puede buscarte en Facebook, ahí anunciás cuando haces talleres y demás, así que siempre está por ahí. Muchas gracias, saludos a Leo, bueno, y nos estamos viendo. Bueno, Seba, gracias a vos, No, fue un por placer, favor. la verdad que estuvo muy linda la charla. Por favor, un abrazo enorme ahí para la familia. Dale, te mando un abrazo grande. Un abrazo gigante. Chau. Alejandra Sina, una maestra de la escritura, una gran escritora. Tiene un libro bellísimo que tengo en casa que se llama Hay gente que no sabe lo que hace, que se los recomiendo. Hay gente que no sabe lo que hace.